Hola, hola, ¿qué tal, gente de curso de robótica? Aquí de nuevo Andrés Niño con un nuevo video en este canal. Hoy es un video especial, es un video colaborativo con otros canales de ciencia y tecnología de YouTube y de Facebook. Ustedes pueden encontrar el enlace a estos canales aquí en la descripción o aquí en las tarjetas. La idea de este video es enseñarles o mostrarles qué tipo de herramientas se pueden necesitar en un laboratorio. En este caso, pues nosotros que estamos comenzando en el área de la robótica o la electrónica, necesitamos tener herramientas. Y uno dice, bueno, ¿te necesito comprar o no necesito comprar? Pues sí, se necesita comprar herramientas. Así que mientras más herramientas tengamos, mucho más fácil va a ser nuestro trabajo, mucho más fácil va a ser todos los proyectos que vayamos a hacer. Así que, bueno, si cuestan dinero, si no cuestan dinero, la idea es tenerlas, cuesten o no cuesten dinero. Así que hay que tener eso en la mente, hay que ser consciente de que toca ir adquiriendo herramientas. Y mientras más herramientas tengamos, más fácil se nos va a hacer realizar los trabajos, pues en el área de la electrónica. Hoy tengo un video, voy a explicar una herramienta que es súper sencilla, que es un medidor de estados lógicos. Voy a explicarles en qué consiste, para qué me puede servir, cómo se puede hacer, y voy a describirles exactamente toda la parte electrónica del funcionamiento de una punta lógica o un medidor de estados lógicos. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar a ver cómo se hace una punta de estados lógicos. Vamos a verlas. Bueno, comenzando ahora de lleno con el análisis del circuito, pues aquí lo tenemos. No se vayan a asustar, no es tan complicado. Voy a tratar de explicarlo lo más detalladamente posible. La idea de esto es realizar una punta de análisis de estado lógico, ¿sí? O sea, como ustedes ya ven o ya saben en mis videos anteriores, un estado lógico puede ser estado lógico 1 o 0, ¿sí? 5 voltios o 0 voltios. Entonces la idea de esta herramienta es analizar en un circuito sin necesidad de analizar componente por componente fuera de la placa. Simplemente es como seguir las señales y sin necesidad de tener un multímetro. Vamos a tener una punta de análisis de estado lógico audible. Es decir, cuando el estado lógico esté en alto, va a generar un audio, un tono de determinada frecuencia. Ahorita lo vamos a ver. Y cuando está en alto, sí, cuando está en bajo, pues generará otro tono diferente. Entonces, en realidad, pues es un oscilador. Voy a explicarlo porque en mis cursos, pues no hemos llegado anteriormente a explicar tan de lleno un circuito como este. Pero la idea es que ustedes comiencen a analizar o saber cómo es el análisis de un circuito y cómo funciona, ¿sí? Cuando ustedes encuentren un circuito semejante, ya sepan qué componente es, cómo funciona y pues en realidad el desempeño del circuito. Voy a explicarlos aquí generalmente. Este en realidad es el circuito completo. Ok, acá en el circuito tenemos un buzzer o un piezoeléctrico, ¿sí? Es un parlantito o un parlante de tonos, ahorita lo vamos a ver. En realidad pues esto es lo que vamos a identificar inicialmente cuando vemos un diagrama como este, ¿no? Tengo un buzzer, tengo un transistor. Esto lo vimos ya en unos tutoriales anteriores. Voy a dejarles aquí el enlace en las tarjetas. Esto es una compuerta NAND, en realidad. NAND. Entonces tenemos 4 compuertas NAND, ¿sí? Tenemos dos amplificadores operacionales, que son estos. Un diodo, otro diodo, otro diodo, ¿ok? Y tenemos varios componentes discretos como resistencias, condensadores y en realidad obviamente la conexión a una fuente de voltaje y a la tierra, ¿sí? Eso así a simple vista es lo que yo veo antes de comenzar el análisis. Entonces no tengo que asustarme, tengo que saber qué son los componentes y vamos a ver ahora cuál es el funcionamiento. Inicialmente lo que yo quiero mostrarles es esto es lo que yo encuentro cuando yo voy a hacer un análisis o quiero hacer un montaje de un circuito, bien sea que lo consiga por internet o yo lo diseñe. Inicialmente, antes de comenzar a diseñar, uno lo que hace es estudiar cada circuito, cada plano electrónico, ¿sí? Entonces, lo primero que es identificar los componentes, ya lo hicimos, el buzzer,
el transistor y las compuertas. Inicialmente lo que hace este circuito es la punta lógica, lo que hace es conectarse a una parte del componente que yo voy a analizar y aquí va a entrar un voltaje, ¿sí? Bien sea un voltaje de 0 o un voltaje de 5 voltios. Ese voltaje lo que va a hacer es llegar acá a un comparador. Ese comparador, hay dos comparadores, ¿sí? Bien sea por acá o por acá. Un comparador de voltaje lo que va a hacer es identificarme o leer la entrada, esta entrada, y me va a detectar si el voltaje de entrada es 0 voltios o es 5 voltios. Entonces depende del voltaje y de una distribución que voy a hacer ahora acá con unas resistencias, ahora las explico. Él va a tomar o este camino o este camino. Entonces este comparador aquí me va a decir si es voltaje alto, pues entre por acá, y si es voltaje bajo, entre por acá. Después de esa etapa de comparación viene una etapa que es una etapa de oscilación. En este caso son dos compuertas. La primera compuerta lo que hace es oscilarme. Me genera en realidad una onda triangular dependiendo de este condensador. Y luego de eso viene un buffer, que es este momento un poco la corriente. Y me va a activar el transistor. Y el transistor a la vez va a activar el buzzer. O si el circuito que estoy analizando tiene un voltaje alto, activará este comparador y hará lo mismo por este. Aquí hará una oscilación dependiendo de estos dos condensadores. Ahorita lo vamos a ver en un circuito, en un análisis de circuito, en una simulación de circuito. Luego de este me aumenta un poquito la corriente con este buffer. Y luego pues ya pasará por acá. Cuando este pasa por acá, vamos a ver que en realidad este lo que hace es bloquearlo. Entonces o entra este o entra este. El buzzer me responde con un sonido dependiendo de qué frecuencia le va a entrar por acá. La frecuencia en realidad pues está dada por estos condensadores y por este oscilador o por esta compuerta. Y el buzzer pues va a sonar un pitito más agudo o un pitito más grave. Bueno, ya después de este rápido análisis vamos a montar este circuito. En realidad vamos a ponerlo a armarlo en un programa de simulación y vamos a analizarlo paso a paso para que se entienda mejor cuál es el funcionamiento y el porqué de los componentes. Entonces quédese ahí, vamos a armar el circuito en nuestro programa de simulación. Bueno, ya tengo armado todo el circuito que ya habíamos visto anteriormente, lo tengo aquí armado en el software de simulación. Este es el software Cochrane Technology. Si quieren una copia de este software, me pueden escribir aquí abajo en los comentarios o ingresar a la página www.cursoderobotica.com y allí estará la información de cómo descargar este programa. Bueno, inicialmente como les conté, es el mismo esquemático que tengo acá. Yo les había comentado que este esquemático lo que hace es detectar cuál es el voltaje que está conectado aquí a la entrada, ¿sí? Si es 5 voltios o 0 voltios. La parte o la tapa superior lo que va a analizarme es cuando el voltaje de la punta, aquí, de esta punta, tiene un voltaje alto, ¿sí? Y cuando este tiene un voltaje bajo, pues va a analizarme esta tapa de aquí, me analizará cuando el voltaje es bajo. Y esta tapa de aquí cuando el voltaje es alto, ¿ok? Teniendo eso ya claro, vamos a ver cómo es el análisis ya real en el software de simulación. Entonces tengo aquí la entrada la he simulado con dos switches. En realidad la punta lógica me va a analizar tres aspectos. Uno, cuando la punta está conectada a un voltaje alto, o cuando la punta está conectada a un voltaje bajo, o cuando la punta está simplemente desconectada del circuito. Entonces por eso hay tres opciones. Entonces el primer switch lo he diseñado o lo he puesto para simplemente cuando está cerrado voy a analizar o alto o bajo. Y cuando está abierto simplemente pues es cuando o es la simulación de cuando la punta simplemente está desconectada. Si analizamos el circuito como tal, el circuito está alimentado con un voltaje de 5 voltios y a tierra, ¿sí? Esta punta o esta punta lógica tiene una ventaja, que esta punta toma la alimentación directamente del circuito que estoy analizando. O sea, no requiero una alimentación externa o una batería externa. Entonces simplemente tendré dos conectores. Uno va conectado al voltaje positivo, en este caso 5 voltios,
y la otra al voltaje negativo. Entonces no necesito una fuente de alimentación externa, estoy tomando la alimentación directamente del circuito. Como es un cable o dos conectores que voy simplemente a conectar al voltaje, tengo que tener una protección. En este caso el diodo que está aquí, el diodo superior, lo que hace es evitar que por algún error yo conecte esos conectores de forma inversa, o sea, ese punto lo conecta a negativo, o el punto de tierra que debería ser de tierra lo conecto a positivo. Lo que evita es que por error el circuito se dañe. Entonces este diodo lo que hace es evitar que se conecte de manera inversa la alimentación. ¿Ok? Bueno, como vemos aquí, el circuito tiene dos amplificadores operacionales, ¿sí? El amplificador operacional que estoy usando es un amplificador operacional que es el LM393. Este es un amplificador operacional, le voy a explicar el funcionamiento del amplificador operacional como comparador. Simplemente me va a comparar dos voltajes de entrada. Y dependiendo del voltaje de entrada se va a activar o no se va a activar. La etapa de comparación tomo los voltajes de esta línea o de estos resistores en serie. ¿Sí? Tengo un resistor de 47K, otro de 47K y otro de 33K. Yo he puesto aquí dos voltímetros para ver exactamente el voltaje que me está llegando en este punto y el voltaje que me está llegando en este punto. Un comparador, ¿cómo funciona? Si ustedes detallan, el comparador tiene, o sea, es un componente que tiene, o gráficamente está representado como un triángulo y tiene dos entradas. Una tiene una entrada con un signo positivo, otra tiene una entrada con un signo negativo. La entrada positiva se denomina entrada no inversora y la entrada negativa, o sea, la que tiene el simbolito negativo, se denomina como entrada inversora. ¿Cuál es la característica o cómo es el funcionamiento de un comparador, de un amplificador operacional en forma de comparador? Resulta que si la entrada que está conectada al pin donde está el símbolo más, o sea, la entrada no inversora, si esa entrada es mayor, o sea, el voltaje que hay ahí es mayor que el voltaje que ve la patita que representa la entrada inversora, si esa entrada es mayor, el voltaje de aquí de salida va a ser el voltaje de alimentación positivo. ¿Sí? Por el contrario, si la entrada que está aquí, que corresponde a la entrada inversora, o sea, la que está conectada a la patita negativa, o sea, la patita que tiene el símbolo negativo, si esa es mayor que la entrada no inversora, o sea, que la patita que está conectada a la patita que representada por el símbolo más, si la negativa es mayor que esta entrada, la salida de aquí va a ser el voltaje de alimentación negativo o aquí el más bajo. Ese es el funcionamiento de un amplificador operacional montado en forma de comparador. Entonces, para usar este circuito, entonces simplemente he hecho esto. He colocado dos comparadores o dos amplificadores operacionales trabajando como comparador y estoy leyendo el voltaje que está viendo la punta, ¿sí? La punta lógica. Vamos a analizar entonces inicialmente cómo es el comportamiento de esta etapa cuando la punta lógica está tocando un valor positivo, un valor de 5 voltios en este caso. Vamos a colocarlo acá y vamos a cerrar acá el circuito. Entonces, si ustedes ven, el voltaje de 5 voltios va llegando acá directamente a la punta de lectura. Si ustedes ven acá, el voltímetro me está indicando que hay 5 voltios. Entonces, en este punto hay 5 voltios y esos 5 voltios me están llegando a la entrada del amplificador operacional, a la entrada no inversora. ¿Sí? ¿Qué está viendo la otra patita, la entrada inversora? Si ustedes ven acá en esta divisor de tensión, este punto que está acá es de 2,7 voltios. ¿Sí? Entonces, como les expliqué, si el voltaje que está viendo la entrada no inversora, o sea, la entrada del símbolo más en el amplificador operacional, es mayor
que la entrada inversora, la salida va a ser 5 voltios. ¿Sí? O sea, aquí, si ustedes ven acá, la salida del primer amplificador operacional es 5 voltios. Pero ¿qué pasa con el otro amplificador operacional? Vamos a ver qué está pasando. Si ustedes ven acá, la patita inversora está viendo 5 voltios. Y la patita no inversora, o sea, la que tiene el símbolo más, está viendo, en este punto, está viendo 1.2 voltios, ¿sí? Entonces, como les expliqué, ¿cuál de las dos es mayor? En este caso, la patita inversora es mayor que la no inversora. O sea que la salida de aquí, el voltaje de aquí va a ser el voltaje negativo. Entonces, esto lo que hace es que el amplificador operacional, este de acá arriba, tendrá un voltaje de 5 voltios y este de aquí abajo tendrá un voltaje de 0 voltios, por lo que les expliqué. Entonces, esto hace que esta etapa de acá arriba me trabaje, mientras que esta otra etapa de acá esté sin trabajar. Esta es la función que tienen los amplificadores operacionales. Comparar qué voltaje tengo en la entrada y si es un voltaje positivo o un voltaje negativo. Vamos a ver qué pasa cuando yo coloco la punta de prueba en un punto donde el voltaje es 0 voltios. Vamos a simularlo en esta forma. Aquí, entonces cuando la punta está tocando un voltaje de 0 voltios, como ustedes ven acá, está trabajando la etapa de aquí abajo. Entonces vamos a analizarlo. ¿Qué pasa en este punto? En este punto va a ser un punto de 0 voltios. Si ustedes ven acá, el voltímetro que tengo acá conectado me indica que efectivamente hay 0 voltios en este punto. Vamos a analizar la parte de acá arriba. Como analizamos nuevamente, el amplificador operacional en función del comparador me va a generar un voltaje aquí dependiendo de la entrada. Entonces, si este punto que está conectado a la entrada no inversora, la que tiene el símbolo más, en este caso es 0 voltios. Ahora el punto que está viendo la entrada inversora, la del símbolo menos, está viendo un voltaje en este punto que es de 2,77 voltios. Lo que les expliqué, entonces, ¿cuál es mayor? ¿La entrada inversora o la no inversora? En este caso, es mayor la entrada inversora, la que tiene el símbolo menos, porque está viendo 2,7 voltios. En cambio, la entrada no inversora, la del símbolo más, está viendo 0 voltios. ¿Sí? Es mayor entonces este punto. Como es mayor el voltaje que está en la entrada inversora, entonces la salida va a ser la salida del voltaje de tierra. ¿Sí? Acá va a ser 0 voltios. Por eso no me activa esta parte. Ahora vamos a ver el otro amplificador operacional. En este caso, el punto que está viendo aquí es también 0 voltios. ¿Sí? Como dice acá el voltímetro. Ese está conectado a la entrada inversora. Y la patita que está conectada a la entrada no inversora, o sea, la que tiene el símbolo más, está viendo, en este punto está viendo 1.2 voltios. El voltaje mayor está conectado a la entrada no inversora. Lo que significa que si el voltaje mayor está conectado a la entrada no inversora, o sea, la entrada del símbolo más, la salida va a ser el voltaje de alimentación del amplificador operacional. En este caso va a ser 5 voltios. Bueno, como ya analizamos entonces el funcionamiento del amplificador operacional como comparador, ya sabemos que la salida de un comparador, en este caso va a ser 5 voltios y al mismo tiempo la salida de este otro va a ser 0 voltios. Entonces lo que hace es activar, en este caso, la etapa de oscilación, aquí la que está en la parte de arriba, y la otra etapa pues va a estar desactivada. ¿Cómo funciona entonces la etapa de oscilación? En este caso, con la compuerta NAND. Como les había indicado yo en los videos anteriores, en el curso anterior, les voy a dejar la tarjetita aquí puesta para que refuercen ese concepto. La compuerta NAND tiene una función que es esta. Cuando la entrada, en este caso, hay dos entradas, A y B. Cuando ambas entradas están en 0, la salida va a ser 1. Cuando una de las entradas es 1, aquí la salida es 1. Cuando otra entrada es 1, la salida es 1. Y cuando las dos entradas son 1, la salida es 0. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí esta entrada va a ser siempre 1 porque está activada con el amplificador operacional. Y la salida
aquí está retroalimentada. Y en este voltaje de aquí va a ser o 1 o 0. ¿Sí? Si ustedes ven ahí, está oscilando. Esa oscilación depende del condensador que está acá. Hay veces el condensador está totalmente cargado. Cuando está totalmente cargado, este punto de aquí va a ser 5 voltios. O sea que va a ser un 1 lógico. Y cuando ambos son 1 y 1, si vemos aquí, cuando ambos son 1 y 1, la salida va a ser 0. Entonces, teniendo en cuenta esa función, cuando aquí la entrada está en 1 y esta otra entrada está en 1, la salida va a ser 0. Si ustedes ven acá nuevamente, cuando están 1 y 1, la salida va a ser 0. Y la salida 0 lo que hace automáticamente es colocarme un 0 acá. Y lo que hace es descargarme el condensador. Al descargar el condensador, lo que hace es colocar esta entrada en 0. A colocar la entrada acá en 0. Y esta se mantendrá siempre en 1 porque esta es la que viene del amplificador operacional. Al tener esta condición 1 y 0, la salida va a ser 1. Al ser la salida 1, entonces la salida aquí en este punto va a ser positivo. Y lo que hace es retroalimentarme. Y lo que hace es volver a colocar una entrada en 1 y la otra en 1. Y si ustedes vieron aquí, otra vez, cuando ambas entradas son 1, la salida va a ser 0. ¿Sí? Aquí entonces va a ser ambas entradas en 1, 1 y 1, la salida va a ser 0, porque se cumple esta condición. Esta entrada, como les dije, siempre es la que viene del amplificador operacional. Siempre va a ser 1. Entonces, en esta condición 1 y 1, la salida va a ser 0, porque se cumple esta condición. Y al ser la salida 0, vuelve otra vez a colocarse esto en 0 voltios. Se coloca el condensador otra vez en 0 voltios. Y la entrada 0 y 1 va a quedar en esta condición. 0 y 1. Y vuelve otra vez a colocarme un 1 a la salida. ¿Sí? Entonces el tiempo de switcheo de 1 a 0 viene dado por el valor del condensador. Por eso este valor es el responsable de qué tan rápido va a cambiar la salida de 1 a 0 de la compuerta. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Al tener la salida 1 y 0, como vemos aquí que está prendiendo y apagando, se conecta ahora a otra compuerta NAND. En este caso, esta compuerta tiene ambas entradas conectadas. Y esto se comporta como un buffer. O sea, lo que hace es aumentarme la corriente de salida. Simplemente es lo que hace eso. Y luego, pues viene aquí y se encuentra con un diodo. Estos dos diodos, ahorita como les explico, lo que hace es como asegurarse que solamente haya un camino de la corriente. O por acá o por acá. Cuando este está activo, este está polarizado inversamente y hace que se desactive. Y eso evita pues que haya un cortocircuito o que haya un mal funcionamiento del circuito. O que, ¿sí? Esto asegura que este circuito funcione y que este no. Y esto lo que hace es activarme el transistor y por eso se escuchará el sonido en el buzzer. Entonces, si analizamos acá la salida del buzzer, ¿sí? Vamos a hacer acá una gráfica. Tendrá una onda triangular, ¿sí? Simplemente sube o baja se activa o se desactiva el transistor. Lo que hace es activar o desactivar el buzzer. Y dependiendo de la frecuencia con que active o desactive, pues ese es el sonido. Si es un sonido agudo o un sonido grave. El responsable de ese tiempo de activado y desactivado es este condensador. Entonces, cuando la punta se conecta a un voltaje negativo o un voltaje de 0 voltios, automáticamente se activa esta etapa, pero esta etapa va a tener otra frecuencia. ¿Por qué? Porque voy a tener dos condensadores en paralelo, ¿sí? Entonces, la velocidad de carga o descarga va a ser diferente y entonces la onda triangular va a ser un poco más rápida o con una frecuencia diferente. Como ustedes ven acá, entonces esta etapa se está activando porque ya la salida de este amplificador operacional está en 5 voltios. En esta está en 0 voltios, o sea que esta está deshabilitada, esta está habilitada
y lo que hace es funcionar de la misma forma que expliqué. Es el funcionamiento de esta. Lo mismo. El tiempo de carga o de descarga está dado ya por estos dos condensadores. O sea, el tiempo ya es diferente. Se va a demorar un poquito más. Entonces, obviamente el sonido va a tener otra onda de salida diferente. Entonces se activará este diodo. Y este diodo, como están en oposición, pues evitará que ambos circuitos o ambas etapas trabajen al mismo tiempo. Y solamente me asegurará que simplemente la corriente pase por acá. Y me active el transistor. Pero esta vez me activará el transistor con otra frecuencia ya diferente. Porque esa frecuencia está dada ya por esta compuerta. Y por este tiempo. El tiempo que me da los dos condensadores. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento de la punta lógica cuando la punta está simplemente desconectada del circuito, ¿sí? O sea, no es ni 5 voltios ni 0 voltios. Entonces, para esto, pues he colocado pues este switch. En este caso, pues el switch va a simular que el circuito está abierto. Y en este punto, entonces, el punto que están viendo ambos amplificadores operacionales será de 2,2 voltios, ¿sí? Este punto de aquí va a ser 2,2 voltios, que es el mismo de acá. Entonces vamos a analizar la primera etapa del amplificador operacional, este que está acá arriba. Entonces 2,2 voltios es lo que ve la entrada no inversora, ¿sí? La que tiene el símbolo más. Y si lo comparamos con el voltaje que ve la entrada inversora, que es la que tiene el símbolo menos, el punto que está acá es de 2,7 voltios. O sea, ¿cuál es mayor? ¿2,2 o 2,7? Evidentemente 2,7 es mayor que 2,2. O sea, 2,7 estará conectado a la entrada inversora. O sea que la salida va a ser el voltaje negativo del amplificador operacional. O sea que esto va a ser un 0. Ahora bien, el otro amplificador operacional, vamos a ver cómo se analiza. Este punto igualmente tiene 2,2 voltios, pero está conectado a la entrada inversora. Y el punto que está acá es de 1,14 voltios. ¿Cuál es mayor entonces? ¿2,2 o 1,14? Obviamente 2,2. Pero ese voltaje 2,2 está conectado a la entrada inversora. Será mayor al que está conectado a la entrada no inversora. Por lo tanto, la salida va a ser el voltaje de alimentación negativo del amplificador operacional. En este caso, 0 voltios. O sea, ambos amplificadores operacionales tendrán 0 voltios de salida. Lo que implica que una de las entradas de la compuerta AND será 0 voltios. Si volvemos a explicar acá. Entonces, por tener solamente una de las entradas 0 voltios, no importa qué entrada tenga acá, voy a tener un voltaje de 1 voltio acá. De 1 voltio acá. ¿Sí? Entonces, si analizamos aquí, va a ser 1 voltio. ¿Sí? Como ustedes ven acá, 1 voltio en ambos. Pero esta compuerta se comporta como un buffer, pero además es una entrada no inversora. En este caso tendré 1 voltio en ambas patitas. Cuando ambos tienen 1 voltio, eso significa que ambas entradas tienen 1 voltio y la salida va a ser 0. Acá hay 1 voltio, acá hay 1 voltio, aquí va a ser 0 voltios. Si ustedes ven acá, entonces tiene 1 voltio, pero ambos tienen 1 de entrada, o sea, porque ambas patitas están conectadas. Acá tengo 0 voltios, lo mismo pasa acá, tengo 0 voltios, o sea que esto nunca se va a activar, por lo tanto, el buzzer nunca va a sonar. Ese es el análisis, cuando la punta de entrada de la punta lógica simplemente está desconectada del circuito, o sea, la tengo en el aire. Entonces, esto es lo que hace que ninguna etapa me funcione, por lo tanto, pues el sonido pues no va el buzzer no va a funcionar, no va a tener ningún sonido. Bueno, esto es lo que quería explicarles en este video, pues algo teórico, espero que no haya sido tan aburrido. Ahora vamos a ver el funcionamiento real de la punta o de la punta lógica, del analizador lógico, ya en funcionamiento en un circuito real, para que ustedes vean exactamente toda esta teoría que vimos, cómo se ve ya en la práctica, en la vida real, en la práctica real del circuito funcionando. Bueno, y aquí tengo ya la tarjeta totalmente armada de la punta de prueba lógica. Como habíamos visto en el plano, aquí puedo identificar el amplificador operacional que estamos usando, la compuerta NAND,
la línea de resistencias, los condensadores, que son los encargados de generar el tono o la frecuencia indicada dependiendo del pulso alto o bajo, el buzzer, lo tengo acá, el transistor que activa el buzzer, y tengo pues obviamente el cable de alimentación, que es con el que vamos a alimentar directamente nuestra punta de prueba lógica al circuito a analizar. Vamos a comenzar a probar esta punta de prueba. Yo he armado un pequeño circuito, como vemos acá, es simplemente una compuerta también, una compuerta NAND, alimentada por 5 voltios. En este caso este punto es de 5 voltios, este de 0 voltios, y vamos a analizar las entradas y salidas para probar nuestra punta de prueba. Entonces, como les había comentado, la idea inicial es conectar o alimentar mi punta de prueba directamente desde el circuito. Entonces voy a conectar la punta de prueba, la punta de alimentación negativa en el negativo, y la punta de prueba de alimentación en el positivo. Aquí vamos a colocarlo de esta manera. Perfecto, aquí ya está alimentado directamente, mi tarjeta alimentada directamente desde el circuito a analizar. Entonces la primera prueba que voy a hacer es verificar que mi buzzer va a sonar de una forma aguda o grave. Quiero identificar cuando esta punta de test o de prueba toque un voltaje alto, vamos a ver cómo suena, y cuando toque un voltaje bajo, vamos a ver cómo suena. Para esto pues simplemente voy a chequearlo en las entradas de alimentación, en este caso 5 voltios y 0 voltios. Vamos a ver cómo suena 5 voltios. 5 voltios tiene un sonido agudo, y 0 voltios tiene un sonido más grave, ¿sí? Entonces eso es lo que tengo que identificar. Cuando escucho esto, sé que hay 5 voltios o un estado alto, y este es un estado bajo. Vamos a chequearlo acá con las entradas de del integrado que estamos analizando. En este caso vamos a colocar ambas entradas en alto. Y vamos a verificar las entradas del integrado. Acá tendré un estado alto. Acá también tendré un estado alto en el segundo pin. Y en el tercer pin un estado bajo. ¿Ok? Entonces, si seguimos como analizamos en el diagrama de la compuerta NAND, cuando ambos estados están en alto, la salida va a ser bajo, ¿sí? Vamos a colocar ambos estados en bajo. La primera entrada en bajo, la segunda entrada en bajo también, de esta forma. Y vamos a chequear con nuestra punta de prueba nuevamente. La primera es baja, estado bajo, y el tercer pin tiene que ser estado alto, ¿sí? Entonces esto me ayuda muy fácilmente a identificar los estados o los niveles de voltaje alto o bajo, simplemente escuchando el sonido que genera mi punta de prueba lógica, ¿sí? Vamos a colocar una entrada en alto y otra en bajo, y vamos a terminar de verificarlo. Aquí la primera entrada está en alto, la segunda entrada en bajo, y la tercera entrada tiene que ser alto. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que quería mostrar en este video, en este proyecto. Armar completamente nuestra punta de prueba. Esta punta de prueba la puedo proteger. En este caso he usado una jeringa, ¿sí? Plástica. Entonces simplemente la meto acá para que quede totalmente protegida y pueda yo utilizarla de una manera más segura. Le he hecho unos agujeros acá para que el sonido pues, obviamente salga mucho más fácil del buzzer que me genera el sonido, y simplemente una tapita aquí para poderla guardar completamente de esta forma. Ok, entonces aquí ya me queda lista esta herramienta. Ya la puedo pues tener en mi laboratorio para chequear los niveles de voltaje de cualquier circuito lógico. Esta es una herramienta muy útil, muy fácil de hacer, y pues la idea es ir teniendo herramientas en nuestro laboratorio para poder trabajar de una forma mucho más fácil.
Bueno, y no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video, compartir este video también. Y finalmente visitar la página www.cursoderobótica.com. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Te invito a suscribirte a mi canal dando un clic en el botón de suscribirse en la parte superior derecha del canal y luego un clic en la ruedita. Esto con el fin de seleccionar la opción recibir todas las notificaciones. Con esto te llegará un email cada vez que yo suba un nuevo video a este canal.